Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Ya estamos nuevamente en una nueva transmisión. El día de ayer tuvimos una noche gloriosa. Platicábamos y comentábamos de la zona de sacrificio. Y seguimos en la serie Zona Cero, punto de partida. El día de ayer tuvimos una plática breve donde mencionábamos muchas cosas en cuanto a la obra de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esas 7 frases que fueron importantes y que para nosotros el día de ayer fueron 7 zonas en las que todo cristiano, todo creyente, todo discípulo del Señor tiene que cruzar, tiene que transitar. Y fue una noche gloriosa. La verdad fuimos realmente bendecidos con esa palabra que el Espíritu Santo nos compartía. Y bueno, pues entre toda esta comunión nos compartían que hay hermanos que nos están viendo de varios y diferentes estados, incluso en Estados Unidos. Y la verdad pues queremos mandar un caluroso saludo, un abrazo, una bendición a todos los hermanos que por medio de la hermanita Ángeles nos permite vernos allá en los Estados Unidos, ahí en el estado de Minnesota. Hermanos, Dios bendiga, gracias por transmitirnos, por vernos y permitirnos entrar a la intimidad de su casa. Gracias, la verdad nos sentimos honrados por esa oportunidad que usted nos da. Entonces, pues reciban un caluroso saludo, un abrazo fuerte y una grande bendición para nuestros hermanos de Minnesota y para también los hermanos que nos están viendo allá en Monterrey, con siervos que están también sintonizándonos, que de repente también nos mandan saludos, bendiciones, nos están dando un seguimiento. También desde allá, desde el estado de Monterrey, que en su tiempo, en mi tiempo de estudio, estuve viviendo 3 años allá. Entonces a mí me tomaron como parte fue para mí otra familia más, la verdad. Pues sean bendecidos todos mis hermanos allá también en el estado de Monterrey, a hermanos que nos ven también de Guatemala, un saludo fuerte. Y que nos están todavía aquí siguiendo en las transmisiones que estamos haciendo en la iglesia. Bueno, pues el día de ayer tuvimos las 7 palabras, platicábamos con los hermanos y la verdad fue de grande bendición las 7 zonas en las que Dios nos quiere hacer caminar, hacer pasar, hacer transmitir. Bueno, pues vamos a darle la continuación al tema del día domingo, que nos quedamos pendientes con la segunda parte, zona de confianza, la segunda parte, y quiero compartirles 4 puntos que todavía teníamos que seguir viendo. Entonces, estábamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. En el capítulo 14, versos 22 al 34 teníamos la lectura. Yo sé que usted ya leyó conmigo, ya usted más o menos tiene la idea y la noción de que es cuando Pedro y los discípulos estaban en la barca. Usted conoce la historia, sabe que Jesús los mandó por delante y que Él estaba probando en ellos ciertas cosas como discípulos, como líderes próximos que iban a ser en cuanto a su llamado. Pero quiero que tú y yo veamos 4 puntos que son importantes. Los restantes de los 7 vimos 3 puntos en los cuales pues quiero recordarte un poco que en el primer punto aquellos hermanos que desean salir de la barca, que desean tener una experiencia más allá, tienen que reconocer que la presencia de Dios mismo, esto le sucedió a Pedro y nos tiene que suceder a cada uno de nosotros, reconocer que la presencia de Dios tiene que estar en todo momento con nosotros. El otro punto que también veíamos
era que la persona, el discípulo, el líder que también camina, transita con Jesús, debe también discernir. Aprender a discernir entre fe e imprudencia es importante también para nosotros como discípulos, como cristianos. La verdad, eso sí tiene que ser en nosotros. Y lo vemos en el versículo 28, cuando Pedro, ¿verdad? Allí en ese verso le dice, manda que yo vaya, dice que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay que reconocer, hay que discernir en cuanto a que si esto es de mí o esto es de parte de Dios. Bueno, en el tercer punto, también decíamos que pues los que tienen o los que estamos en esa zona, en la zona de partida, en la zona cero, tenemos que aprender a salir de nuestra barca y salir con esa fe, con esa certeza de que es mismo Jesús quien está dando esa orden, ¿no? Él es el mismo quien tiene que darnos la luz verde para proseguir, para seguir adelante. Y quiero entonces con esto, pues, incursionar a los 4 puntos más que nos faltan. Y bueno, esperamos que sea de bendición esta palabra que resta de la zona de confianza que teníamos como tema. Entonces, 4 puntos para que se cumplan las 7 características de aquellos que confían plenamente en Jesús, en Dios, en nuestro Salvador. Entonces, vamos a ver los 4 restantes y espero en estos 20 minutos poderte bendecir con esta palabra de parte de Dios. Ahí en tu casa, ahí en tu lugar, ahí en tu espacio, me gustaría que me acompañaras a hacer una breve oración para que sea el Espíritu Santo derramando su gracia tanto en nuestros labios para poder compartir esta palabra y para nuestros oyentes, que le ponga gracia al Señor allí en su oído, en su corazón, para que pueda retener esta palabra de vida. Amén. Ahí en tu lugar me gustaría que me acompañaras a hacer esta oración. Vamos a orar para que sea Dios llevándonos en este viaje de fe. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, porque tú eres el dador de vida. Gracias, bendito Jesús. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos el control pleno de esta palabra que vamos a enviar a mis hermanos que están en sus hogares, que por esta situación de la pandemia, por esta situación que está pasando en todo el mundo, Señor, ahora nos vemos en la necesidad, en esa infortunia de estar, Señor, escuchando la palabra, o la fortuna tal vez para algunos escuchar la palabra, tu palabra, Señor, que es vida y que es verdad. Gracias, Señor, yo te pido que envíes esa palabra de ánimo, de fortaleza, de fe, de bendición a todo aquel que esté oyendo y viendo este mensaje. Gracias, bendito Jesús, lo bendecimos desde ahora y desde este momento están en tus manos, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén. Bueno, pues mis amados, el 4 punto que vamos a ver en esta tarde trata de aquella persona que ya ha tomado el reto, ¿verdad?, de salir del estado de confort. Si tú ya comenzaste a confiar en Dios, yo pienso que los problemas no se van a acabar, no terminarán. Así que la persona que sale de la barca y que quiere caminar sobre la mar o sobre el agua como lo hizo Pedro, prácticamente se está enfrentando a un problema. Eso va a ser inevitable. El versículo 29 de Mateo, capítulo 14, que estábamos leyendo, dice, y él dijo, ven, y desciende Pedro, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver al frente el viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermano, Pedro estaba, obviamente, en su gloria caminando sobre el agua, teniendo a todos sus amigos ahí alrededor, en la barca, los que estaban mirando con asombro, pero me imagino que, no sé, tal vez
Andrés diciendo, mira, mi hermano está caminando por el agua. Tal vez Pedro está diciendo, wow, lo estoy viendo. Ahora sí, como diciendo, si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Y tal vez su compañero, Judas, ha de haber dicho, ¿cuánto voy a cobrar por este milagro que estoy viendo en mis ojos, verdad? Mira, siento que dice, mira, hay algo que está sucediendo en la vida de Pedro, obviamente. Todos sabían que Pedro había tomado un gran paso de fe, ¿verdad? Porque había salido de la barca. ¿Qué sensación habría sido esta para Pedro? De caminar sobre el agua, e incluso hasta por un momento llegar tal vez a pensar que él es el grande, ¿no? Como suele pasarnos muchas veces a nosotros, pensar que pues ya tenemos el control de todas las cosas y que todo nos está saliendo bien, pero hermano, siempre hay un pero, siempre hay un pero, y en el verso 30 comenzamos a darnos cuenta de que él comienza a ver el gran problema con el que se estaba enfrentando. Muchas veces pues tú y yo queremos emprender algún sueño, alguna visión, y sabemos que delante de nosotros van a haber problemas, pero cuando comenzamos a ver los problemas, comenzamos a desenfocarnos un poco del Dios que está a nuestro lado, del que nos metió en esa situación. Recuerda que a los discípulos Jesús los envió primero, y los discípulos en su naturaleza pues tomaron el desafío, tomaron el reto, pero no estaban contemplando la tormenta ni el oleaje. Entonces, imagínate, al verse sobre esa situación y después ver aquella situación de que iban en la barca, estaba la tormenta, todo lo estaba a su apogeo, y al ver que se acercaba alguien caminando sobre la barca, pues era inusual. Era algo inusual ver caminar a alguien sobre el agua. Dice la misma palabra que estamos leyendo, que pensaron que era un fantasma, hasta que él mismo dio voces y le dice, no se turben, no es otra cosa, soy yo. Y fue como ellos, me imagino, que retomaron la confianza y dijeron, wow, está esto, pero esto es inusual, nunca habíamos visto a nadie caminar en el agua. Mas sin embargo, Pedro sale de su estado de confort. Como todos, va a llegar un momento en el que nos vamos a tener o ver en la obligación o en la necesidad de salir del estado de confort en el que luego nos encontramos. Y obviamente vamos a encontrarnos problemas, nos vamos a enfrentar con problemas. Mira, los 9 discípulos estaban ahí, viendo que Pedro tomaba ese gran paso de fe, ¿verdad? Porque había salido de la barca. Yo puedo decir que este hombre no se imaginaba el problema en el que se estaba ya después enfrentando, hasta que comenzó a ver que se comenzaba a hundir. La misma palabra dice ahí en el verso, dijo Jesús, ven. Entonces descendió Pedro de la barca, confiado, seguro por la palabra del maestro, y comenzó, dice la palabra, el verso 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, él dejó de mirar a Jesús y comenzó a ver las circunstancias de la vida, de ese momento. Entonces dice el verso 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero si tú te das cuenta, en el verso 30 dice, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mira, hermano, tal vez no lo hayas notado, pero cuando dice, comenzando a hundirse, cuando dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse, es decir, comenzó a desenfocarse del verdadero propósito y de la voluntad de Dios. Y dice que comenzó a hundirse. Yo puedo pensar que uno comienza a hundirse cuando comienza a creer que lo puede hacer solo.
que no necesitamos de la dirección, que no necesitamos de la unción, que la práctica. Tal vez que tú y yo ya hemos aprendido a barrer y no necesitamos de la gracia de Dios para barrer. La verdad es que tú y yo, hermano, necesitamos saber, en este caso, en este sentido, que al enfrentar los problemas no debemos de hacerlo solos. Siempre tiene que estar el Señor a nuestro lado. Tú y yo sabemos y debemos aprender que cuando uno toma el riesgo, en todo debe estar involucrado Dios. Y en este caso Jesús. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que si tú no tomas el riesgo y no te enfrentas a los problemas, nunca ganarás. Nunca ganarás. Métete eso siempre en tu cabecita, en tu corazón, que si te quedas en la barca de tu vida, nunca vas a progresar, nunca vas a crecer, nunca vas a madurar, hermano. Jamás. Tienes que salir de tu estado de confort. Es importante saber que si yo salgo de la barca, va a haber problemas. Eso va a ser imposible. O sea, siempre van a estar ahí y siempre van a existir. Pero cuando tú sales verás que para Dios no hay nada imposible, hermano. Y eso es lo lindo, que si tienes que salir de la barca y enfrentar tus problemas, pues tienes que saber que siempre está Jesús para darte fe, ¿verdad? Si tú nunca has compartido de tu fe con otras personas, tal vez esto quiera decir que no quieres salir de tu barca y nunca te vas a dar cuenta de lo que Cristo puede hacer en tu vida. Si tú nunca te has atrevido a tomar un reto, una visión, un desafío que el mismo Señor nos haga, entonces ¿cómo piensas crecer? ¿Cómo piensas madurar? Y para esto nos viene a dar o a llevar al siguiente punto, hermano. Mira, los que hemos aceptado el riesgo sabemos que hay que aceptar que hay temor y que hay un precio en el crecimiento, ¿verdad? Temor y crecimiento van de la mano. Van de la mano. En nuestra vida, si no tenemos un temor sano y santo, llegamos a caer, hermano. Pedro por un momento dejó de fijar sus ojos en Cristo. Y es el momento en el que comenzó a tambalear su fe y a hundirse. Hay momentos en que cuando nosotros salimos de la barca y decimos, esto es cosa fácil, todo esto ya lo había hecho y creo que ya sé cómo hacerlo. Es precisamente donde vamos a comenzar a hundirnos, en nuestro ego. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 8, si tú ahí rápidamente me acompañas, vas a darte cuenta que el Señor nos da un consejo. Nos dice que nadie se fíe, ¿verdad?, de su propia prudencia. Mira, Proverbios capítulo 3, ahí en tu Biblia, si la tienes allá a la mano, a tu lado, acompáñame a leerla. Y nos dice así categóricamente estos versos. Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 8. Fíjate bien cómo dice esta palabra. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Mira, tú y yo sabemos que el temor y la inseguridad y el miedo deben ser santos y sanos, porque si esto no va así de la mano, no sabremos
realmente que esto nos lleve a un crecimiento. ¿Ok? Entonces, y que dice, los que caminan sobre el agua, los que han aceptado retos y desafíos, aceptan el temor como algo sano y que les ayuda a crecer, porque no se apoyan, dice, en sí mismos, sino en Dios. Y este nos lleva también al siguiente punto. Todo aquel que ha salido de la zona cero, de la zona donde hay un punto de partida, hermano, tienes que saber que al estar en la barca, tendrás que superar fallas y los problemas. ¿Cuántas veces no hacemos una y otra vez aquello y podemos seguir fallando y fallando? Muchas veces nos han dado el ejemplo aquel, ¿verdad? Que decía Tomás Alva Edison cuando hizo la bombilla del foco. Hace poco yo leía de uno que había descubierto la vacuna de la poliomielitis. Parece ser se llama Jonas Salk, algo así. Jonas Salk fue el hombre que descubrió la vacuna contra la poliomielitis. El hombre lo intentó más de 200 veces en diferentes fórmulas. Dice, entonces, ¿qué quiere decir con esto? En el verso 30 de Mateo que estábamos dándole lectura ahí, regresamos. ¿Qué nos dice el verso 30? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bueno, aquí mira, puedo yo leer esto. Dice, hubiese podido decir a sus 11 discípulos, a sus 11 amigos, oigan, ayúdenme, sálvenme. Pero él no volteó a mirarlos a ellos. Volteó a mirar al hombre correcto, al que sabía que podía hacer algo más por él. Volteó a mirar a Jesús y le dijo, Señor, sálvame. Amén, sálvame. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hubo una falla en su fe y que comenzó a haber un problema. Entonces, él es el que acude al único que podría ayudarle. A los amigos no volteó a mirarlos ni a decirles, oigan, ayúdenme, sálvenme, métanse al mar y sáquenme de este problema. Tal vez te hayas intentado, ¿verdad? Hayas intentado muchas veces, como aquel que descubrió la vacuna. Y te diste cuenta de que el problema estaba ahí, constante. Y que puedes desesperarte y decir, híjole, yo lo he intentado varias veces. Pues déjame decirte que Jesús solo puede ayudarte a que tú puedas resolver la falla y a salir del problema. Si tú clamas a Él, seguro que Jesús va a salvarte. Aunque lo intentes muchas veces, si Jesús no está en esos intentos, no vas a lograr nada. Y esto te va a llevar al último punto, a que vas a tener que aprender a esperar en Él. Mira, esta historia que resalta el riesgo de Pedro, que salió de la barca, caminó sobre el agua, en un estado de fe. Él tuvo que aprender a esperar y a ser paciente. Si tú te das cuenta y sigues leyendo, vas a darte cuenta de algo. Mira, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Durante el tiempo que llevamos en el cristianismo, han habido muchas promesas, palabras proféticas, nos han profetizado, nos han dado palabra del Señor y nos ha dicho que Dios irá a hacer esto o aquello. Incluso cuando estaba yo orando por mi esposa, pasó tiempo, pasaron 5 años para que el Señor me diera a mi esposa. Y lo hemos platicado como una anécdota, curioso, ¿no? Porque fueron 5 años donde estaba una lista gigantesca de la petición que yo le hacía al Señor. Yo quiero una esposa así y asá.
hasta que después la oración se hizo pequeña. De la lista grande que era, se hizo pequeña, de tal manera que llegamos a resumir todo lo que deseábamos en nuestro corazón, diciéndole al Señor, haz tu voluntad. Él sabe lo que tú deseas, Él conoce tu deseo, pero Él mejor que nadie conoce lo que a ti más te conviene. Entonces, esto lleva a una espera, esto lleva a que tú tengas que ser paciente. La palabra nos dice ahí en Romanos, capítulo 5, si me acompañas ahí rápido, capítulo 5 de Romanos, en los versos 3 y 4. Me gusta esta palabra porque de verdad fue de grande bendición para mi vida y yo creo que a ti te va a bendecir de la misma manera. Mira, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Te das cuenta? Y dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El Señor estaba enseñándole a madurar y a crecer a Pedro, como lo está haciendo con nosotros, en la zona de confianza. Nos está enseñando el Señor a que aprendamos a confiar con paciencia, aprender a esperar, y no todos lo sabemos hacer. El esperar en Dios es diferente, no es el mismo tiempo como el que estamos viviendo actualmente. Hoy puedes decir, hice mi oración el lunes y seguro Dios me va a contestar ya mañana. No siempre es así. Hay oraciones que son momentáneas e instantáneas, pero estas no, porque hay oraciones en las que necesitamos ser ejercitados en la fe. Y me gusta porque dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones, porque además sabiendo que las tribulaciones van a producir paciencia. ¿Sabes cómo vas a ser una persona madura? Cuando te des cuenta que en Dios tú estás esperando las promesas pacientemente. Seguro. Cuando tú ya te vuelves una persona paciente en cuanto a las esperas de las promesas, será una persona que está entendiendo su crecimiento y su madurez en Dios. ¿Por qué? Porque esta dice que la paciencia produce prueba. ¿Sí o no? Cuando nos sentimos en prueba o cuando estamos en prueba, lo primero que se viene en nuestra mente, en nuestro corazón, es la esperanza, es tener esperanza. Pedro estaba siendo enseñado en la paciencia. Si tú comienzas a darte cuenta, dice que Jesús les estaba dando una lección a los discípulos, que tenían que aprender la paciencia y que ésta trae madurez a sus vidas. La paciencia y la espera producen crecimiento y producen madurez, la cual es nuestra esperanza. La pregunta, ¿cuál es nuestra esperanza más grande? Pues que algún día Jesús va a venir por nosotros. Un día Jesús vendrá por su iglesia. Pero para eso también necesitamos paciencia. Necesitamos esperar en Dios. Entonces, Jesús va a llegar en el momento más difícil de la travesía en el mar, aquí, en la historia. Y es el momento mejor para enseñarles a los discípulos quién era Él. Porque los discípulos todavía no habían entendido, ¿verdad?, quién era Jesús. En el momento en cuando Jesús calma la tormenta, los discípulos exclaman, verdaderamente, dice, más adelante, en el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el verso 32 nos dice que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús llegó, bonanza. ¿Y esto qué es, hermano? Eso es
símbolo o seña de que nosotros debemos de aprender a esperar en Dios. Esta es la zona de confianza. Cuando tú estás en la zona de confianza, eso quiere decir que Dios te está dando madurez y crecimiento espiritual. Bueno, pues esperemos que estos 4 puntos de la serie de la predicación Zona de Confianza, de la serie Zona Cero, haya bendecido tu vida. Estos 4 puntos, hicimos un resumen rápido y esperamos que estos 4 puntos hayan sido de bendición. Hoy los que vimos y los 3 anteriores del domingo pasado, y con este tema esperamos que se concluya el tema, quede en esa conclusión de que el Señor siempre va a estar ahí con nosotros, de que Jesús está en este momento dándonos está ejercitando la fe de la iglesia, está trabajando en la madurez de la misma. Ciertamente hoy en la actualidad vemos mucha inseguridad, pero también notamos en el mundo mucha soberbia. El religioso está en su estado de idolatría. Usted ve cómo el mundo está buscando solucionar este problema que se ha suscitado en el mundo, y lo está buscando a su manera, en su yo creo, en su yo pienso. Nadie está consultando a Dios. Ciertamente estamos todos, como dijéramos, en este barco, pero nosotros los de la iglesia, los cristianos,